Bien, llegó el mediodía. Qué bueno que estemos conectados ahora nuevamente para conversar. Llegó el mediodía de este jueves. Seguimos en este intento de poder sobrevivir, de cuidarnos, de mantener la vida y ante todo de mantenernos comunicados y mantenernos juntos y cuidándonos. Ese es el propósito. Y pues precisamente estas ideas de poder conversar con ustedes temas importantes, temas interesantes que nos permitan hacer una charla con temas de la historia del Ecuador. Haremos también de Latinoamérica, los países vecinos, del mundo, la historia del mundo también. Qué bueno que podamos continuar haciendo esto. Bueno, mañana se acaba esta semana ya, una nueva semana. Entiendo que todavía no se han tomado las decisiones, pero por lo menos lo que es actividades escolares y actividades de trabajo del sector público están en la misma condición. La próxima semana seguimos en la misma condición. El sector privado, con las restricciones que se conocen, está funcionando. Medicinas, comidas, servicios, urgencias, médicos, atención de salud, con la restricción del toque de queda, ¿no? Y la obligación, por lo menos en Quito, la obligación, bueno, en Quito, en todo el distrito metropolitano y sus 33 parroquias rurales, es bajo sanción pecuniaria, bajo multa, el uso de mascarillas y otros implementos, gafas que se necesiten. Saludos a Brian Carrión, que se está conectando, nuestro querido pintor, está haciendo varios trabajos, él también cumpliendo con este papel de cuidarnos, ¿no? Haciendo actividades artísticas, un hermoso trabajo de proyectar un poco los temas, los personajes que estamos hablando aquí. Brian puso en sus redes, visítenle un hermoso dibujo de Fernando Daquilema, ¿no? Yucanchi Hatun Apuj, nuestro gran señor Daquilema, que me parece que fue el programa que más expectativas ha despertado. Yo quiero agradecerles a todos los que se comunicaron, a quienes estuvieron pendientes de este tema. Bueno, está en las redes, siguen los videos, ahí seguimos todavía. Buenas tardes, Brian, qué gusto. Continuamos y ahora vamos a hablar de un paisano tuyo, ¿no? Pero más que paisano, más que hablar del paisano, lo que quiero hablar es de un periodo. Porque lo que hemos tratado, y estoy tratando de hacer aquí, es hacer acotaciones que les permitan a ustedes también un poco conocer, sí, la historia del Ecuador, pero también esos intersticios que son los que llegan a determinar el funcionamiento del país, la justificación. Porque para los jóvenes que me siguen, que me están preguntando, no es difícil. La historia de hecho, la historia de la humanidad, la historia de la República, tal vez la del universo, por los fenómenos físicos y científicos, químicos que se produjeron, puede ser más complicado. Pero la historia de las sociedades se dividen a veces, inclusive, por temporadas y por la presencia de un caudillo. Hay periodos que comienzan y se cierran, terminan y se cierran. Hay una frase, no sé si de quién es, si es de Gabriel García Márquez, que dice que qué pena que pasan a veces los periodos en la historia en las que le veo conectado ya a Edison Benítez. Qué gusto que estés con nosotros, Edison. Estábamos ahí haciendo una tertulia también qué bien, Edison, gracias. Una tertulia de estos temas que nos han permitido. Y les decía que a veces la filosofía, la ideología, la doctrina termina siendo solamente un párrafo de un libro de historia. Por ejemplo, el periodo incario, el periodo azteca, la propia colonia española, con los más de 400, 500 años de dominación. Se reducen a esas circunstancias. Cuando uno escarba al interior, conoce a gente como Osvaldo Arcos. Qué gusto, primo, qué gusto que estés conectado. A propósito, me acuerdo de mi prima en Carcelén, Gladys, que es mi hermana. Realmente le he saludado, sí le saludé a Raimundo, le saludé a Cristian, a Pablito, a Nancy, a Mónica, a todos los guaguas.
con quienes pues nos queremos y nos llevamos, pero no has estado pendiente, pero ahora valga el saludo allá en Carcelén. Osvaldo, qué gusto, tocayo, qué gusto que estés presente, acompañándome en esto, ¿no? Tratando de hacer un poco de temas. Les decía que la idea es hacer estas estructuras, porque para los jóvenes, por ejemplo, no es difícil la idea, la estructura. Yo alguna vez tengo una conferencia magistral para algunos cursos que hemos hecho, básicamente para algunos modelos que se aplican sobre lo que es el proceso legislativo y la historia legislativa, en la que se divide por periodos. Y hay autores que dividen en 3, 4 periodos, nada más. De hecho, 20 constituciones. Hay autores constitucionalistas que dicen que no, que son 4 o 5 las constituciones que han manejado el Ecuador. El resto es copiar y pegar toda la parte estructural de las instituciones. Lo que se modifica es la parte política, la importante. Cuánto dura un presidente, cómo se destituye, cómo se votan ministros, cómo se cuida la plata, en qué se invierte, con quién se invierte, cómo se invierte. Eso es lo que cambia nada más. Pero claro, normalmente en temas políticos, vengo yo a hacer una constituyente, ya, hacemos la constitución y hacemos estos cambios. Hoy, gracias, Mercy Rosalía Guevara desde Portugal. Sí, ese saludo me estaba faltando. Yo mencioné Portugal, pero me estaba faltando mencionarle a Mercy Rosalía Guevara. Qué gusto que esté allá conectado en ese preciosísimo país que es Portugal, lleno de tanta historia también. Me acordaba ya cuando pasó el programa y me di cuenta que no le había saludado. Saludé a Portugal, pero no a usted, Mercy. Me acordaba de un famosísimo libro de Saramago. Me encantó, me fascinó cuando le leí la novela El desembarco en Portugal. Es el cuento, del relato de un actual, de un corrector de pruebas de una imprenta famosa. Le pasa una novela en la que se escribe una de los viajes de las cruzadas que se hace desde Inglaterra. El rey de Inglaterra llega hasta Portugal, se baja ahí para su embarcación allí, pero antes de pisar tierra, les recibe una delegación que le pide, una delegación de los portugueses, y le dice, quédese y ayúdenos con su ejército a restituirnos al poder. El drama que entra Saramago, les voy a contar solo porque hay que leerle la novela. El drama no es sobre el tema, son 2 novelas en realidad. La cruzada que llega hasta Portugal y el pedido que le hacen. El corrector de pruebas dice, ¿y qué tal si yo, que tengo mi poder este momento, de una historia que pasó hace 400, 500 años, hoy en este siglo, tomo la decisión de decir y cambiar la idea de este escritor? Y digo que el rey de Inglaterra no decidió bajar en Portugal para ayudarle a recuperar el poder. O, como dice la novela, sí, ¿qué va a pasar? Y se hacen 2 novelas espectaculares de Saramago. Por eso quería saludar a Portugal, pero también a Magdalena Villasís. Magdalena, estuvimos en conversación ayer en las redes. Qué gusto, Magdalena. Me estaba preguntando la hora de salida en Europa. Le digo, hoy, a esta hora, es porque precisamente está hecho para ustedes. 19 horas en Italia, 19 horas en España, en Europa. Porque la idea era para que ustedes ya empezando la noche, bueno, aquí decimos noche, empezando la tarde allá, en primavera, en verano, ya va viendo más luz en Europa. En el hemisferio norte, no solo en Europa, en el hemisferio norte, y hay más luz en el día, el día dura más horas con luz, así es que a diferencia de nosotros, que es exactamente el meridiano, de 6 a 6. Entonces, lo que les decía es que precisamente por ustedes, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, migrantes, Verónica Monroy, qué gusto, aquí, presentes para continuar con este trabajo. Magdalena, la idea era hacer esta hora porque a las 19 horas se supone que ya estamos, bueno, ahora están ustedes en Italia realmente enfrentando un gravísimo problema. España está igual, pero España está poniendo ya los puntos sobre las IES y están tratando ya de hacer un plan de retorno a la normalidad, a pesar de que 18,000 muertos, vaya, qué costo tan altísimo. Pero Magdalena me escribe que me escuchan y están interactuando conmigo en Milano, en Italia, en esa hermosísima ciudad de Milano, y en Madrid.
Eso es lo fundamental. Qué bueno que estén conectados. Miren ustedes, estamos este rato con Quito, en el norte de Quito, en los barrios de Quito. Y claro, un abrazo enorme, otra vez, un abrazo enorme a la red de comunicadores en Manabí, a la red de comunicadores sociales que dirige Cristóbal Rodríguez. Cristóbal, gracias hermano, gracias. Yo sé el valor que tiene, el tiempo que tienes tú. No se transmite en directo porque ellos tienen noticieros, es una red de comunicación muy bien formada. En la campaña, por ejemplo, hoy, 16 de abril, un día fatídico para el Ecuador, para esta generación. Algún rato les decía esa relación. Esta generación de jóvenes ha tenido que vivir. Hola Mauricio, qué gusto que estés conectado. Ha tenido que vivir estas dos tragedias fundamentales, ¿no? Más que las políticas. Más bien ha sido de estabilidad para esta generación de jóvenes el tema de la política. Para el nuestro, en cambio, era demasiada novedad, novelería en cuanto a la política. El terremoto de abril del 2016. Hola, Nassim Flores, qué bien, qué bien. Él está en Estados Unidos. Combatiendo este virus que ha desnudado la falla inhumana del capitalismo. Sí, el sistema de consumo, pues ahí está. Se ve que acaba de quedar demostrado que somos las personas las que valemos y no el dinero, y menos la acumulación excesiva de dinero. Esta pandemia se ha cobrado desde el más rico hasta el más pobre. Hay una canción, hay un bolero creo que es, no recuerdo, al final en el fondo de la tumba llevaremos las mismas vestiduras. Y hay alguna cumbia colombiana que dice, las calaveras todas chatas son. Así es, los ratos, aquí ahí se queda fortuna, acumulación, dinero, prepotencia, poder, excesiva venganza, excesivo odio. Así es. Rodrigo Ponce León, qué bueno, estuviste también, sí, yo presente para hacerles a ustedes conocer estas ideas. Pero estaba haciendo un saludo a Manabí, a esta red de comunicadores, está comunicada permanentemente, también salen por internet, pueden buscarles en internet a Cristóbal o a la red de comunicadores comunitarios de Manabí, que se conecta y hace un sistema de información, tiene un sistema de noticias, de programas, y están retransmitiendo saludos Manabí, un abrazo enorme. Yo ya he contado cómo amo a Manabí, cómo conozco Manabí. Realmente es mi segunda tierra, Manabí. Un imbabureño enamorado de Manabí. De todo Manabí. Realmente Manabí es muy atractiva. La comida, las playas, la actividad, la historia. Y la historia que tiene. Realmente. Y la vida también me permitió, pues, en algún momento presentar varios de mis libros de actividades políticas en Puerto Viejo, en Manta, en Bahía, en donde estuve presente haciendo algunas exposiciones y he estado trabajando con Manabí permanentemente. Qué bueno que estén conectados. Voy a hacer estos saludos a todos ustedes, pero yo les decía, ¿y por qué Isidro Ayora? Sí, a ver, comencemos. Porque el señor Isidro Ayora es un médico ginecólogo, el primer médico, luego es Pablo Palacio, me estaban haciendo, es Pablo, es pariente de Pablo es el escritor. Me estaban haciendo caer en cuenta que sí hubo el médico presidente que fue Luis del Novillo Andrade. Qué bueno. Me encantó tu comentario sobre el haber estado presente, Luis, en las jornadas esas de abril, que no solo fueron las jornadas de abril, ¿no? Recuerda que desde antes ya conté que nos habían subido el pasaje, les hicimos bajar, nos subieron nuevamente, luego hubo las muertes, hasta todo eso nos movilizó. Era una época de movilizaciones permanentes. Me estaban diciendo que estaba comentando, sí, los libros de Saramago, y hay uno que no he querido comer. me está haciendo caer en cuenta el Nassim cuando estaba comentando lo de Saramago. Sí, para mí me parece muy doloroso comentar el ensayo sobre la ceguera. ¿Saben qué es el ensayo sobre la ceguera? Saramago ya se adelantó, inclusive antes del premio Nobel y antes de fallecer. Saramago ya escribió esto. Si quieren leer, pero no sé, será la edad también, el trabajo, pero no volvería a leer el ensayo sobre la ceguera. Es la prepotencia del poder tratando de sobrevivir a una peste que deja ciegas a las personas. Pero la salvedad es que la peste de Saramago no deja ciegas a todas las personas, sino solo a algunas. Y las que pueden ver explotan a las que no pueden ver.
y se empiezan a utilizar y a robar la plata, aprovecharse, bueno, mejor, ay, me hiciste caer en cuenta, cierto, me hiciste recordar el ensayo sobre la ceguera, también tiene el ensayo sobre la luz, Saramago, ¿no? Es Saramago, por eso fue premio Nobel. Claro. Bueno, yo quería concentrarles por una razón. A ver, les estaba explicando a los jóvenes que la historia del Ecuador tiene... Hola, Fabián. Fabián es chuta cumplidor. Fabián Valerio Cajas está siempre aquí, gracias. Es uno de los compañeros de voceros comunitarios siempre presente. Gracias, Fabián. Gracias siempre contigo y con ustedes. Un abrazo a los voceros comunitarios, a estas redes de comunicadores comunitarios, sociales que nos hemos formado. Estoy saludando a Manabí, por ejemplo, y a los comunitarios de Quito, a los voceros comunitarios de Quito. Bien, la idea es que hay que irle dando una estructura pedagógica para entender la historia, porque a veces se vuelve complicada, pero a veces es bonito, Belencita, Delgado, qué gusto que estés comunicada, de los voceros comunitarios también. La idea es que hay que irle dando métodos. Por ejemplo, en matemáticas enseñan los técnicos que, por ejemplo, cuando tú quieres aprenderte un teléfono, no tienes que aprenderte todos los números y decir 9.723.423. No, lo que tienes que hacer es decir 93, 62, 38, por ejemplo. Grupos que tu cerebro ubique. Lo mismo se hace con la historia. La historia es por períodos. Cuando ya escarbas en ese periodo, al interior vas encontrando personas que tomaron decisiones políticas y económicas que permitieron o continuar un proceso o que se acabe y venga una dictadura militar, un asesinato, una transformación. Eso es lo que hay que hacer, o una revuelta popular, como las que han habido en el Ecuador y las que hemos contado. Esto pasa con la Revolución Juliana. Pero ¿por qué quiero comentarles a ustedes por lo de Isidro Ayora? Porque Isidro Ayora es parte de una revuelta revolucionaria, como les dije, que comenzó con un lema que decían: esta revolución se hace con el mayor sigilo y el general descontento. Los jóvenes oficiales del ejército ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dieron un golpe de estado para terminar con un periodo que comenzó con el asesinato del general Alfaro en 1912, el 28 de enero de 1912. Entonces, se hacen solo bloques, se hacen periodos. Entonces, después de García Moreno, cuando muere García Moreno, el progresismo, que es un conservadorismo disfrazado. Después de García Moreno y del conservadorismo reencauchado, que es el progresismo, Alfaro y la transformación de la luz, la transformación del Estado, la formación de este Estado como tal, de esta estructura de Estado. Pero cuando asesinan a Alfaro, se acaba el periodo radical alfarista y se toman esos rezagos del poder político económico y aparecen los nuevos banqueros y dueños del país. Estos gobiernan de 1912 hasta 1925. En 1925 se hartan los jóvenes militares, dan un golpe, les leí el texto del manifiesto, ¿no? Parecía que hubieran hecho ayer, con las circunstancias de ayer aquí en el Ecuador. Parecía ese texto. Si le leo sin contexto, van a decir que es este rato un levantamiento militar. Exactamente igual. Por eso es que no es complicada la historia. Entonces, este periodo de la Juliana va y viene, Marcelo, qué gusto que estés presente, conectado, va y viene y termina con el periodo de lo que se llamó el gobierno de los ricos liberales. Mataron a Alfaro, los ricos se tomaron el poder en nombre del Partido Liberal, y esta revolución da por terminado con el periodo liberal. Es el liberalismo corrupto. Pero sucede que los políticos, creían que se acaban los liberales, llegan los conservadores. Y sucede que no, se quedan los militares. Gladys, ya te saludé, qué bueno, ya me reclamaste por no saludarte, pues ya estoy aquí presente saludándote. Entonces, lo que sucede es que para 1925 y 1931, este poder montado en las armas hace una transformación del Ecuador. Eso es lo fundamental. Pero lamentablemente le piden renuncia 2 veces Isidro Ayora, en la segunda ya ahí sí se cae, le aceptan. En 1931 empieza una década terrible para el Ecuador. Inicia la gestión y la presencia poderosísima de José María Velasco Ibarra. Llega como diputado por primera vez en uno de esos congresos. Para 1935 es elegido presidente de la República por primera vez y comienza esa carrera. En 1932, terminando este periodo de Isidro Ayora,
se produce la más salvaje de los enfrentamientos políticos, por políticos entre los ecuatorianos, especialmente entre los quiteños. Miles de quiteños fueron asesinados en las calles y los dos bandos gritaban "Viva la Constitución". Se eligió a Bonifaz. Voy a hacer un programa especial. Ya me puse a pensar y dije, claro, si estamos en esto, voy a hacer, así como hice la guerra de los 4 reales ayer, ahora voy a hacer la guerra de los 4 días, para que también quede el contexto. Lamentablemente, la renuncia de Isidro Ayora nos metió en una vorágine política tremenda. Bueno, ¿cómo comienza esto? Hay un golpe de Estado, como les digo, este golpe de Estado se sucede por parte de los jóvenes militares que quieren formar parte de la transformación, hartos de la manipulación política y de la corrupción, de los banqueros, de los nuevos dueños del dinero, porque los conservadores fundamentaron su estructura de poder en la tenencia de la tierra, en la usurpación de la tierra. Los liberales también, pero los liberales en Guayaquil, en cambio, comenzaron a ser los primeros burgueses. ¿Qué significa esto de los primeros burgueses? Que comienzan los grandes negocios, ya el acopio de productos que llegaban por el mar, que llegaban por Cartagena, que empezaban a llegar a la ciudad y a distribuir ya consumos masivos. Antes era más limitado y todo se dependía de la agricultura. Y claro, y si había una peste para la agricultura, se acabó el dinero y se perdió. Entonces las riquezas en el Ecuador, muchos hicieron, casi todas vendiéndole al Estado. Que pongo banano, todos los hacendados hacían banano. Que pongo cacao, todos, aquí se decía el gran cacao, todos cacao. Que vamos a sembrar tomate, todos a hacer tomate. Que ganadería, que quesos. Entonces, de ahí salieron las grandes fortunas. Así se hizo el poder en el Ecuador. Pero porque se tomaron la propiedad ancestral de las tierras, en principio. Pregunta de examen, quería comenzar con esto para decirles, porque esto es lo importante y lo anecdótico. Tengo un delicioso regalo para ustedes, porque les quería preguntar, pregunta de examen, ¿quién fue el primer contralor del Estado? El primer contralor del Ecuador. Ya les conté que la misión Kemmerer la trajo el doctor Isidro Ayora. Bueno, comencemos. Para 1925 se da el golpe de Estado, se acaba el poder de los liberales ricos, la plutocracia, vienen los jóvenes con el mayor sigilo y el general descontento, el pueblo les apoya, hacen un pronunciamiento, 7, 10, 14 miembros eran primero de la junta, luego fueron bajando, gobernaban 15 días, se cambiaban, se volvió un relajo eso, así es que tuvieron que cambiar el esquema y le encargaron, fueron encargando poco a poco el poder, porque se dieron cuenta que tenían que nombrar a una persona y no estar cambiando de presidente y presidente de grupo. Los historiadores, cuando ustedes analizan este periodo, ponen los nombres de los presidentes que fueron miembros de las juntas. O sea, ¿quién fue presidente en 1926? Chuta, 7 militares, 10 militares, 14 militares. Sí, fueron presidentes, era el trato que se les daba. Así es que, bueno, hay un momento, y hay una anécdota. Se le encarga a un ingeniero que se llama Federico Páez. El ingeniero Federico Páez, civil, pero muy vinculado a las Fuerzas Armadas, muy amigo de las Fuerzas Armadas, represivo. Hay problemas en el Ecuador, se están organizando, la economía está entrando en crisis. La economía del mundo, muy parecida a la crisis mundial ahora económica, 1929. La gente se suicidó en Estados Unidos, en Europa hubo una crisis terrible, 1929. Era el periodo, en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, empezó una década de excesivo gasto y consumismo. Para 1929 vivíamos en una burbuja y quebró la principal economía del mundo, que en ese entonces era Estados Unidos. No había estado vinculado a la Primera Guerra Mundial, sí mandó algunas tropas, pero muy poco, y esa burbuja desapareció. Seguimos con problemitas del internet. ¿Qué problema? Voy a hacer un poquito de tiempo para volvernos a conectar. Entiendo que ya estamos nuevamente conectados. A ver, entonces,
Para 1929 en el Ecuador ya viene la crisis porque se han creado bancos que habían en Guayaquil, en Quito y que manipulaban, manejaban y ponían los gobiernos y ponían las condiciones de trabajo. Las condiciones eran terribles. Recuerden que recién había pasado 1922, la masacre de las cruces sobre el agua, pero que viene de una organización social en Guayaquil fundamentalmente. Bien. A Federico Páez, pero entonces esta prepotencia de los dictadores, a Federico Páez le consideran que fue uno de los organizadores del Estado, sí le encargaron la junta, pero le vigilaban. Pero en la vanidad, no sé por qué. Yo sé que ustedes, mis amigos y mis amigas ecuatorianos y ecuatorianas, aquí o allá en el mundo, en Estados Unidos, Nassim, Nancy, mis amigos, en México, en Portugal, ustedes deben tener, si no allá, sí aquí, monedas de sucre que guardábamos. Nos coleccionamos. Y cuando se acabó el sucre, cuando en el año 2000 terminaron con el sucre, teníamos las monedas guardaditas. Si tienen, revisen una moneda. Lamentablemente me puse a buscar muy tarde, ya hoy no alcancé a encontrar la mía, pero les prometo que si tengo para mañana, un sucre de 1927. 1927. Inclusive tenía un color distinto, un poquito café, pero era la moneda de sucre como cualquiera. 1927. Busquen ahí en las monedas y vean ustedes, hay la vanidad de Federico Páez. Cuando encuentren la moneda, debajo, porque siempre en la cara estaba sucre, la cara de sucre, estaba el cuello, debajo del cuello de sucre está es una falla. Técnicamente dijeron que era una falla de la máquina al acuñar. Pero la gente en la calle dijo que era la vanidad de Federico Páez y que se había hecho poner la F de Federico debajo del cuello de sucre para pasar a la historia. Un dictador que puso la F. Pues ese fue el cuento en la calle les digo. No es que esa era la decisión. Técnicamente dicen que fue la falla de la máquina. Pero, ¿por qué la anécdota? Porque al siguiente civil que le encargan la presidencia de la República es al ginecólogo Lojano, muy reconocido, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, rector de la Universidad Central, creador de una clínica maternidad que se llamaba la Clínica Isidro Ayora, en el centro de Quito, en el centro norte de Quito, cerca del Ejido, y luego también el creador de la maternidad Isidro Ayora. El trabajo de Isidro Ayora en ese sentido muy bueno. Dictador, muy violento, muy represivo, Lojano, el señor, muy respetado, muy querido, y yo tuve la oportunidad de conocer a un asesor de él que terminó siendo mi profesor en el colegio, ya en sus últimos, vivió vivió mucho tiempo Isidro Ayora. De lo que puedo ver en su biografía, él murió en 1978. Yo terminaba el colegio en el 77, o sea, realmente sí teníamos. Y uno de sus asesores fue mi profesor de biología en el colegio Montúfar. Y él me llamaba siempre la atención, ya me gustaba la historia, y me llamaba la atención porque nos contaba las historias de haber sido el asesor médico, también era el profesor mío, el doctor Ceballos, Caballito le decíamos, el Caballito Ceballos, que había sido asesor del presidente y que también le había dejado encargada una casa. Para los quiteños, para los que están fuera, recuerden, la 10 de agosto en el Ejido, donde está el edificio Benalcázar 1000, la Río Frío, entre la Río Frío y la Buenos Aires, ahí hay una cuadra donde hay unas 3 casas, ya han botado unas 2, hay una casa grande, antigua, hermosa, que está deteriorada. Yo creo que van a tener que derrocarle, porque no hay intenciones, no he visto intenciones de trabajar. Esa era casa del doctor Isidro Ayora en sus últimos años. Supongo que ahí era la clínica Ayora cuando él trabajaba antes de ser presidente. Es una casa hermosísima. O sea, en el interior ahora habían cantinas, había billares. Ahora está abandonada. O sea, es una casa dedicada al comercio. En esa casa vivía mi profesor. Entonces ahí nos contaba cuando nos llevaba a calificarnos los exámenes, nos llevaba y nos hacía conocer, y decía, aquí tomamos unos whiskies con el doctor Isidro Ayora y todo. Pero ya analizando Isidro Ayora, represivo. Pero ¿qué hace el doctor Isidro Ayora, que estaba casado con doña Laurita? Hace también una moneda de sucre.
para su periodo, para 1929. Y en 1929, que se convoca a una asamblea constituyente que le encargan el poder, pero él a la costumbre, le encargan el poder a Isidro Ayora, y a la costumbre ecuatoriana lo que hace él es convocar una asamblea constituyente que le nombre presidente constitucional de la República. Eso es lo que hace en 1929, y es una constituyente que emite la Constitución de 1929, muy importante, muy interesante. ¿Qué es lo que hace Isidro Ayora? Allí establece, elimina los requisitos para votar. Y eso le da posibilidades, luego de que en 1924, ya les conté, Matilde Hidalgo de Procel, a ver, creo que volvemos a conectarnos. Sí. A ver, entonces lo que hace en 1929 es eliminar las condiciones y los requisitos para el voto general. No es que decía prohibido votar a las mujeres en el Ecuador, no, no se les había incluido en los padrones. La Constitución de 1929 establece que el voto era para hombres y mujeres en general y para todos los que pudieran cumplir con los requisitos, que de ciudadanía, de mayoría de edad y todo esto. Qué pena que estamos teniendo problemas de conexión con el internet realmente. Claro, no es un problema de ninguno de nosotros, es un problema del Estado, del mundo, en el que, claro, estamos conectados por todo lado. Estamos trabajando además también. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Isidro Ayora? Hace una moneda. La moneda de Sucre era grande y la de 50 centavos más pequeñita. Y los ecuatorianos en la calle, como somos unos lindos para contarnos la historia así, dijeron las ayoras. Desde ahí se llamaba, en vez de Sucre, la ayora. ¿Cuánto vale eso? Una ayora. El pasaje, una ayora. Fue un tiempo, ¿no? Luego volvimos a llamarle Sucre. Y los 50 centavos de Sucre, una Laurita, que era la esposa del médico lojano Isidro Ayora. Pero ¿por qué quiero contarles a ustedes? Porque hay una deliciosa relación, les decía. Pregunta de examen: ¿quién fue el primer contralor del Estado? Un gringo. Sí, ya les voy a contar. Cuando viene la misión Kemmerer, no es invento de Isidro Ayora. Hay una misión Kemmerer de un profesor de apellido Kemmerer de los Estados Unidos, economista, que plantea un plan de activación para las economías de Sudamérica. Entonces él hace una oferta a los gobiernos de Sudamérica y les va planteando, por ejemplo, a Colombia, a Perú, a Bolivia y al Ecuador, obviamente, la misión, venir con una misión, armar el estudio de las economías nacionales, la economía popular, y de ese modo establecer un contacto para poder crear los controles y la administración de la economía ecuatoriana. Así lo hacen. Entonces él viene con la idea de crear los bancos centrales, las superintendencias, el control de aduanas, que antes era a ojo de buen cubero, que lleva ahí, llevo naranjas, pase, siga, págueme. Entonces ya se hacen los controles, que también se volvió corrupto, luego por la incidencia política, y la Contraloría, que se convierte en el esquema fundamental de control del Estado para los dineros públicos, porque la gente no pagaba impuestos, no quería, evadía demasiados impuestos porque se robaba. Entonces, lo que hacen es, creemos la Contraloría para de ese modo poder establecer un control a nuestros dineros. Así nace, con esa esperanza, nace la Contraloría. Ya que luego se convirtió en una institución que le han ido dando y quitando responsabilidades, es otra cosa. Eso ya hemos de analizar también esos avances. ¿Quién fue el primer Contralor del Estado? Mr. Edwards. Fernando Alejandro Moreano es un historiador académico, universitario, profesor universitario. Tiene un libro que se llama Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad del siglo XX. Algunos de los textos están en internet. Y él hace la relación. Entonces dice, la misión Kemmerer, por el apellido del gringo que la presidía, debe haberse hecho millonario porque nos cobró harta plata a todos los países con los que asesoró. No solamente diseñó los mecanismos institucionales, sino que incluso los hizo funcionar directamente. Así, Mr. Edwards fue nombrado Contralor General de la Nación, Mr. Tompkins superintendente de bancos,
Mr. Roddy, director general de aduanas, y Mr. Schultz, asesor del Banco Central. Sí, así es la historia de su país, así comenzó la historia de su país. Un gringo fue el primer contralor, un gringo fue el primer superintendente de bancos y un gringo fue el primer director general de aduanas. Claro, lo que hizo este señor es ponerles a los suyos, armar la estructura, poner los empleados, entrenar a los empleados, entrenar a los funcionarios que iban a ser nombrados por los gobiernos. Este es el papel de don Isidro Ayora. Más que analizar su vida, su biografía, un médico, un reconocido ginecólogo, los chistes ya se habrán imaginado con la salquiteña, los chistes que hacían de Isidro Ayora, ginecólogo en la política. Ya se imaginarán, ya se han de estar inventando también. Pueden inventarse ustedes. No voy a contar aquí los chistes, porque muchos chistes tenían que ver con todo eso que ustedes ya se imaginarán, lo que se decía en las calles. Sí fue querido, sí fue respetado, pero fue muy violento con sus opositores políticos. Porque igual que la isla Isabela se convirtió en prisión primero para comunes y en pocos casos para políticos, el castigo para los políticos en toda esta época, desde García Moreno, recuerden ustedes que a Faustino Rayo, quien luego se escapa y se viene a matarle, en el asesinato junto con los jóvenes liberales, viene del oriente donde estaba desterrado. ¿Cuál era el castigo? Había un reglamento de castigo para los políticos que eran sancionados por calumnia, por rebelión, por guerrilleros, por terroristas. Bueno, terrorista no había ese término todavía, es un término muy moderno. Enviarles al oriente. Les mandaban al Puyo, les mandaban al Coca, les mandaban al Aguagrio, a poblaciones muy aisladas, a poblaciones donde había comunidades indígenas y colonos. Entonces se pagaba, porque no es que había cárcel, se pagaba a los colonos para que le alquilen una casa al Estado. Ahí iba a vivir el desterrado y le daban de comer, le alimentaban, trataban de trabajar la tierra, de hacer lo que podían sin correo, sin contacto con la ciudadanía y vigilado permanentemente. Los hijos, los jóvenes, los padres eran los vigilantes y avisaban a la autoridad si es que desterrado se fugaba, se movilizaba, entonces siempre estaban acompañados. Les pasó a muchos políticos de izquierda terminaron con sus huesos en el oriente. El oriente era también una cárcel, sí, pero era un destino de destierro. Isidro Ayora utilizó mucho ese mecanismo, Federico Páez también. Ya les cuento, busquen la moneda de 1927, el Sucre de 1927. En cuanto yo encuentre la mía, le tomo la foto y le pongo en las redes, y si tengo para mañana, les pongo aquí. Precisamente eso es lo que quería contarles. ¿Por qué? Particularmente por ustedes, mis queridos amigos y compañeros, los jóvenes, porque la idea es que al analizar estos temas uno se va dando cuenta de cómo se fue haciendo el Estado. Este país, del que hay que sentirse orgullosos y orgullosas, sí, en especial ustedes que están fuera del país, y recordarle de esto, porque además esto nos va dando el pensamiento, la estructura y las ideas para administrar el presente. La cultura quichua, ya lo comenté en algún momento, tiene en su visión de vida, en su visión de mundo, tiene al pasado adelante. Es decir, ellos consideran que nunca hay que olvidar el pasado para poder seguir el nuevo camino. Y me parece eso fundamental. Adoro esa descripción que hace el pueblo quichua de lo que siempre hay que tener la carga de lo que fue el pasado. ¿No quieres tropezarte con la misma piedra? Y entonces, ¿qué esperas? Esto es lo que pasó. Hubo una transformación, sí. Se le dio modernidad al Estado, sí. Ahí aparecen, miren, ya aduanas. Recién, 1929. Se dan cuenta, o sea, hace 90 añitos, 91 años. Una república, de hecho, todavía deben haber ancianos, abuelos, bisabuelos nuestros que vivieron o nacieron en esa época. Y sabrán de las Ayoras y de las Lauritas y de la F debajo del cuello de Sucre en la cara de Sucre en la moneda acuñada por Federico Páez. Pues así es. Porque esto es lo que quería contarles. Entonces me dijeron, ay, es que Isidro Ayora, ¿qué hizo Isidro Ayora? Esto. Eso, así de importante. Sí, también llenó de clínicas, mejoró la salud pública, siendo un médico. Ustedes saben que hay, profesionalmente, hay una influencia, una injerencia de tu formación profesional en el campo en el que trabajas, y él ayudó mucho. Y claro, ahí está la maternidad de Isidro Ayora.
toda la vida ha sido un ejemplo de funcionamiento de trabajo para el sector popular, gratuita. La maternidad Isidro Ayora ha sido toda la vida gratuita. Y de hecho se cuentan anécdotas y anécdotas y anécdotas. Recuerdo que alguna vez, trabajando ahí, ahí al lado, en la maternidad Isidro Ayora, hubo la noticia de que una empresa particular hizo una campaña de la rifa de una camioneta y se exhibía precisamente ahí cercana a la maternidad Isidro Ayora. Y la camioneta se gana un médico de la maternidad Isidro Ayora. Se ganó en un sorteo que despertó una expectativa, creo que fue en los años 80, y despertó, sí, en los 80, despertó una expectativa bien grande en Quito, bueno, en todo el país. La rifa se entregó y se le entrega la camioneta al médico de la maternidad Isidro Ayora que ganó la camioneta. No tenía nada que ver era más bien una empresa privada. Pero la anécdota es que el médico había nacido en la maternidad Isidro Ayora. Es decir, este guagua nació en la maternidad Isidro Ayora, pasaron los años, se educó, era médico, fue a trabajar como médico en la maternidad Isidro Ayora y se ganó una camioneta. Eso quería contarles, en especial a los amigos lojanos, de la presencia de nuestro este mandatario, del que hay que analizarle más. No me he querido meter mucho en la profundidad. Algún momento sí analizaremos la Constitución de 1929 para que vean ustedes estos detalles tan importantes. Y ahora sí, una noticia cortita, muy pequeña, pero también deliciosa, ¿no? Esto está fechado el lunes 18 de diciembre de 1922, en la época en la que estamos hablando. Sacrílego asalto a la Catedral de Guayaquil, cuantioso robo de finas joyas de las reliquias sagradas. ¿Cómo procedieron los ladrones para consumar su delito? Una obra de arte destrozada y perdida. Actividades policiales. Las astucias de los ladrones no impedirán su captura. Es una amenaza del periodista. Espérales severo y ejemplar castigo, pero no les habían capturado. Bueno, cuenta la noticia de que llegó por telegrama la información desde Guayaquil que para introducirse por el piso inferior del edificio de la catedral, es decir, por la sacristía, un grupo no determinado de ladrones forzaron los barrotes de hierro de la ventana que da a un pasadizo, procediendo a violentar el candado de la caja de hierro guardadora de las reliquias sagradas, las mismas que la escogieron cargando solo con las de más valor, tales como rayos y pedrería fina de la custodia, la media luna de brillantes esmeraldas y oro macizo de la Virgen del Carmen, algunos anillos, collares, cruces y cadenas del cofre que perteneció a Monseñor Riera, las joyas del obispo que ha estado allí, un copón y una patera de oro falso, que se usaban para las grandes festividades, y un escapulario de perlas finas de la Virgen. El primero en percatarse del robo fue el canónigo señor Francisco Paredes y Casa, reconocido este nombre en Guayaquil, ¿no? El canónigo Francisco Paredes y Casa, síndico de la catedral, quien concurrió en compañía de José González, quien es empleado de la iglesia, a las 5:25 de la mañana, sufriendo la indescriptible sorpresa que es de suponer, al serle dada la fatal noticia por González, quien acudió a abrir las puertas de la sacristía para desde allí observar lo que había pasado. El canónigo acudió precedido por González a abrir esa puerta, ofreciéndose a su vista la caja de hierro forzada y multitud de objetos sagrados dispersos en el suelo. La hermosa y fina custodia desaparecida era una verdadera obra de arte fabricada en Lima y regalada a la catedral de este puerto por la virtuosa matrona doña Manuela Romero de Mazabo. En la peana que dejaron los ladrones al darse cuenta de su escaso valor, se lee esta inscripción: Manuten Romero de Manabo, noviembre 1 de 1911. Es un regalo que se había hecho. Dicha custodia costó entonces en Lima 15,000 sucres. Más tarde fue avaluada en esta ciudad en 30,000 sucres, y este momento que ha sido robada está avaluada en 50,000 sucres. 50,000 sucres, imagínense, cuando el sueldo debe haber estado en unos 120, 130, el sueldo básico, 120, 130 sucres en aquel entonces.
se robaron un copón, claro, estaban también evaluando en ese momento ya al ojo 50.000 sucres, una de las joyas que se robaron en la Catedral de Guayaquil el lunes 18 de diciembre de 1922. Qué bien que estuvieron conmigo, qué gusto que se han presentado, han estado acompañándome, saludé a mis amigos en el exterior. Qué buenos saludos, cuídense en Milano, en Madrid, en Portugal, en México, en Nueva York, allá en Estados Unidos, donde están estos amigos también acompañándonos. Pues aquí igual, sigamos cuidándonos, sigámonos protegiendo. Mañana quiero hacer un temita que me encanta, que es un tema bastante interesante, pero que tiene que ver con arte. Quiero ver si los viernes nos dedicamos un poquito, el viernes pasado leí un texto hermosísimo, Los Tres Cuervos, de José Antonio Campos, ese cuento hermoso que les había gustado. Vi comentarios, gracias, esos comentarios que me hicieron. Por eso estaba buscando un cuentito, pero dije no, mañana hagamos pintura. Mañana hagamos un poquito de recuerdo de uno de los pintores más importantes del planeta y del que me considero. Fui su amigo, conversé con él cuando estuvo vivo, conozco muy bien su obra, trabajé cercano a él para describir varias de su obra, tengo escrito un libro sobre él. Quiero hablarles de Osvaldo Guayasamín. Las anécdotas buenas y malas de Osvaldo Guayasamín. También tiene, como todos, tiene su vida, tiene sus altibajos. Osvaldo Guayasamín, el arte de Osvaldo Guayasamín, más que el mismo Osvaldo. No quiero meterme mucho en las vidas de todos ellos porque hay valores, ¿no? Hay cosas y cosas y cosas, pero sí en lo que nos dejaron, en este legado que nos dejaron. Hoy fue Isidro Ayora, la misión Kemmerer, el primer contralor del Estado del Ecuador, un gringo. Sí, así es la historia del Ecuador. Sin embargo, debemos sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos y ecuatorianas y llevarle por el mundo. Hay una poesía hermosísima que me encanta siempre citar cuando he viajado, de Jorge Enrique Adún, y me llevé tu nombre por el mundo. Es decir, el nombre de Ecuador me llevé por el mundo. Ese es el propósito y el objetivo de hacer este programa dedicado también para ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas allá en el exterior y como migrantes. También cuídense. Así es que mañana hablemos de Guayasamín. Y si tienen temas, vamos a proponernos la próxima semana, como les digo siempre, cuando ya termina la semana, si continuamos en el encierro, continuaré haciendo estas actividades con ustedes para ayudarles a pasar un buen rato y conversar con ustedes. Gracias por cuidarse. Hasta mañana.